Gracias y paz sea con todos ustedes una vez más. Bienvenido a esta plataforma. Agradecida con todo lo que está pasando con el canal. Y no olviden darle like al canal, compartir con alguien y dejarme sus comentarios, que para mí son de suma importancia. En esta ocasión le traigo un video por algo que yo he visto que está sucediendo últimamente. Hay como una especie de, vamos a decir, de pleitos y de un tirijala entre la comunidad cristiana. Sabemos que la comunidad cristiana está dividida en varias doctrinas diferentes. Es decir, por un lado tenemos los conservadores y por otro lado tenemos lo que llamamos modernos. Pero esas dos divisiones tienen una especie de subdivisiones, donde los conservadores también se subdividen entre aquellos que son un poco radicales y otros que no son tanto radicales, por no llamarle de otra manera. Están también los llamados sanas doctrinas y están también los llamados apodados rabacucus, que muchos de ellos este nombre es ofensivo para ellos. Pero la parte moderna tampoco se queda atrás. También tenemos una subdivisión entre modernos y liberales de este lado. Y así van haciéndose las divisiones dentro del pueblo de Dios con respecto a lo que es el cristianismo. Ahora, ¿qué ha sucedido con esto? Esto ha traído un tirijala, como le decía, donde una parte entiende que ellos tienen la verdad y otra parte entiende que ellos son los libres y que también tienen la verdad absoluta. Una de las cosas que yo siempre he dicho y le he enseñado también a muchos jóvenes es que la verdad absoluta solo la tiene Dios. Es decir, yo puedo tomar un texto de la Biblia y tener un pensamiento de ese texto, tener una interpretación personal de ese texto, pero también puede suceder que otra persona tenga un pensamiento diferente y tenga una interpretación diferente con respecto al mismo texto. O sea, somos personas con culturas diferentes, con pensamiento diferente, con una enseñanza diferente, con una crianza diferente, con un nivel de intelectualidad diferente. Y eso nos lleva a tener pensamientos diferentes con respecto a la palabra de Dios, aunque hay cosas que no necesariamente necesitan interpretación porque están claras. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este video? El objetivo de este video es darle a entender a todo el que ve este video que nosotros no tenemos por qué llegar a los extremos de ofendernos, de utilizar palabras denigrantes, de referirnos a tal o cual grupo de manera ofensiva. No es necesario llegar ahí. Y es lo que yo estoy viendo últimamente. Es decir, los conservadores mandan para el infierno a los que son modernos. Y los modernos también mandan para el infierno a los que son conservadores. Nosotros debemos de ser tolerantes porque a eso nos llama la palabra de Dios. En muchísimas ocasiones Jesús nos hablaba de la unidad y de que un reino dividido no podía permanecer. Yo entiendo que hasta cierto punto el evangelio no necesita ser defendido, pero también comprendo que nosotros deberíamos de amarnos. Hay una parábola muy famosa que está en Lucas capítulo 10, verso 25, donde Jesús habla con un maestro de la ley, y una de las preguntas que este maestro de la ley le dice como, ¿qué yo tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le habla sobre los primeros mandamientos. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Este maestro de la ley, tratando de hacer caer a Jesús, le pregunta, pero ¿y quién es mi prójimo? Y ahí es que viene la historia que nosotros debemos de prestarle atención. Jesús le pone un caso hipotético y le dice, un hombre que venía bajando de Jerusalén a Jericó, fue golpeado, fue robado, fue ultrajado.
y de repente viene y pasa un sacerdote, lo ve a la orilla del camino y sigue de largo. Luego pasa un tiempo y viene y cruza a un levita, lo ve a la orilla del camino y sigue de largo. Pero en una ocasión pasa un samaritano y lo ve y lo socorre y limpia sus heridas con aceite, y lo lleva a un lugar y pide que lo cuiden y que lo que él gaste fuera del presupuesto que él había dejado ahí, parafraseando la palabra, él iba a regresar y lo iba a pagar. Entonces ahí viene Jesús y le pregunta, ¿quién tú crees que fue su prójimo? Y lo que este maestro de la ley le responde es, su prójimo fue el que se movió a misericordia. Entonces, lo que nos quiere dejar dicho, que nuestro prójimo, a quien nosotros debemos amar, a quien nosotros debemos hacerle bien, no tiene que ver con religión, no tiene que ver con denominación, no tiene que ver con doctrina, no tiene que ver con cultura, no tiene que ver con nacionalidad, no tiene que ver con una posición social, no tiene que ver con un rango que pueda tener esa persona, sino que el prójimo puede ser cualquier persona que necesite en un momento determinado de nosotros. Entonces, en ese sentido, yo le digo a usted que cuando nosotros hablamos en contra de personas que tal vez no tengan el mismo pensamiento que nosotros, tal vez se visten diferente a nosotros, si vamos a hablar, debemos de hacerlo con respeto, porque ese es nuestro prójimo, independientemente de cómo se vista, independientemente de cómo lleve la palabra de Dios, independientemente de cómo se maneje. Nosotros debemos de entender que hemos llamado a ser luz en medio de la tiniebla, que hemos sido llamados a amar a la gente, que hemos sido incluso... la Biblia nos llama a amar a nuestros enemigos, a orar por aquellos que nos maldicen, a hacerle bien a aquellos que nos hacen el mal, a vencer el mal con el bien. A eso es que nos llama la Biblia, y creo que es innecesario que para nosotros poder tener una posición sobre algún punto doctrinal, nosotros tengamos que insultar. O sea, se volvió famoso este grupo que le llamaban Rabacucu, y a ellos no les gusta que le llamen de esa manera, pero es una manera de identificarlos. Se hicieron famosos fue por eso, por insultar a la gente, por maldecir a la gente, por mandar para el infierno a todo aquel que era cristiano o que es cristiano, pero no se vestía como ellos, no se manejaba como ellos, no hablaba como ellos, predicaban el evangelio de manera diferente. Entonces, es decir, porque tú no eres como yo, porque tú no te vistes como yo, porque tú no hablas como yo, tú te vas para el infierno y yo me voy para el cielo. O sea, a ese punto hemos llegado. ¿Y dónde está el amor al prójimo? ¿Y dónde está la unidad a que nos llama Cristo? O sea, es algo como que yo, a sinceridad, a veces no entiendo hasta dónde vamos a llegar. ¿En qué momento el Señor le entregó a usted la llave del cielo y la llave del infierno? Que usted desde este lado de la realidad, desde su posición, usted puede decidir quién es salvo y quién no es salvo. Usted puede discernir quién se va para el cielo y quién se va para el infierno. O la obra que usted está haciendo es una obra de bondad, es una obra de los frutos del Espíritu Santo, de ser paciente, de ser tolerante. O sea, y ellos lo justifican con que no, que estamos, ¿cómo se dice?, denunciando el pecado. Eso no es denunciar el pecado. Porque que una persona se ponga pantalón no es pecado. Ahora, si tú consideras que es pecado, es algo que Dios tiene que tratar contigo a través de la palabra, y tú entender que no lo es. Pero tú tienes que, independientemente de la ropa que tenga una persona, tratar de mirar los frutos. Porque la Biblia no nos dice, tú vas a conocer quién es de Dios por lo que se pone. Tú vas a conocer quién es de Dios por el tipo de ropa que usa. No, la Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. Por su fruto lo conoceréis. Pablo le llamaba la atención a Timoteo y le decía, debes de ser ejemplo en conducta. Pablo no le decía, tú tienes que ser ejemplo con lo que tú te pones. Tú tienes que ser ejemplo con el maquillaje de las mujeres en la iglesia. Tú tienes que ser ejemplo no permitiéndole a las mujeres que se pongan prendas.
No, ser ejemplo en conducta. Es decir, cómo tú te comportas, cómo tú te manejas, cómo tú hablas, cómo tú reaccionas. Ese es el ejemplo que nos ha llamado la palabra de Dios y que nos ha llamado Cristo. Ese es el ejemplo que nos deja la Biblia. Y es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Entonces, mi llamado es, en este video, que usted pueda ser tolerante. Yo tengo muchas amistades que son conservadoras, como también tengo amistades que son modernas. Y yo tengo la capacidad de sentarme con ambos e entablar una conversación con respeto. Y también a veces ellos dicen algo en lo cual yo no estoy de acuerdo y yo no tengo que mandarlo a ellos para el infierno por eso. Yo no tengo que hacer eso. Yo fijo mi posición con todo el respeto y le digo lo que yo pienso, y eso no tiene por qué lacerar nuestra amistad, porque hemos entendido que todos estamos en este camino tratando de salvar nuestra alma y tratando de vivir la palabra de Dios y ponerla por obra. Entonces es innecesario que yo tenga que insultar a una persona, y no solo lo digo por los conservadores, porque también he visto de este lado personas, del lado moderno, que son más libres de mentalidad, donde también recurre a esas herramientas de insultar para poder posicionar y para poder imponer sus pensamientos y la manera en que ellos viven la palabra de Dios. Y yo creo que esa no es la forma correcta. Nosotros debemos ser tolerantes y respetar. Si nosotros queremos que nos respeten, nosotros tenemos que respetar a los demás. Si nosotros queremos que se refieran a nosotros con respeto, nosotros debemos de referirnos a los demás con respeto y tratar de conocer los frutos de cada quien, que ahí nosotros nos vamos a dar cuenta quién es quién. Y no juzgar simplemente por montarnos en la ola. Hay muchos cristianos que se han apoderado de las redes sociales y eso está, mire, maravilloso. A mí eso me ha encantado, y yo siempre le digo a la persona que tenga una red social, utilízala para predicar la palabra de Dios. Vamos a hacer videos en YouTube para edificar a la gente, para llamar la atención de aquellos que no conocen del Señor, porque yo entiendo que son plataformas que Satanás se ha apoderado de ellas, pero creo que mucha gente se ha desviado del objetivo y lo que hace es que por querer ganar view, querer ganar popularidad, querer que un video se le haga viral, lo que hacen es que prenden una cámara y comienzan a insultar a todas las personas que le llega a la mente, a todos los nombres que le llegan a la mente, sin importar si esa persona tal vez sufre de depresión, tal vez tenga familia, tenga hijos, y que lo que usted está diciendo no se puede recoger después. O sea, yo veo gente que insultan a otras y luego entonces no tienen cómo retractarse y tampoco hacen un video pidiendo perdón. Pero lo que usted dice, lo que usted habla puede hacerle daño a la gente. Por eso Jesús decía que lo que entra al hombre no es lo que hace daño, sino lo que sale. Eso es lo peligroso, lo que sale, porque del corazón viene. Y a veces somos muy rápidos en emitir una opinión sobre alguien, muchas veces sin conocer a esa persona. Y eso nos va a traer consecuencias y nos va a hacer daño. Yo, de manera personal, le digo a usted, cambie su manera de predicar este evangelio. El Señor nos ha llamado a la unidad y no a la división. Y precisamente en ese punto de nuestras vidas, nosotros debemos de amarnos independientemente de nuestras diferencias. No existe y no tiene ningún sentido en que yo ame al que se parezca a mí. El que yo ame y le demuestre amor sincero y puro al que hable como yo, al que se vista como yo, al que sea como yo. Sino que debemos de aprender a tolerar y a entender de que todos estamos en este mismo camino y de que muchas personas están siguiendo lo que le han enseñado y no solo porque
No solo porque, llevan esa doctrina no solo por llevarla, sino porque fue eso lo que le enseñaron. Y de alguna manera ellos por eso la siguen. Entonces debemos de ser tolerantes. Este video es llamarlo a usted a la tolerancia. Amar al prójimo como a sí mismo. A cumplir los mandamientos que Dios nos ha dado. A poder ser pacientes con aquellos que tengan un pensamiento diferente al de nosotros. Y dejarlo en la mano de Dios y orar por ellos. Porque de alguna manera todos venimos de ahí, de ese principio y de ese celo por la palabra de Dios. Dios ha ido dándonos a entender a través de la madurez, a través de la lectura de la palabra, del estudio y de los tiempos, que había muchas cosas que nosotros creíamos que era pecado y que hoy entendemos por la palabra que no lo es. Señor, vamos a amarnos todos. Vamos a querernos todos, vamos a unirnos para que el reino de los cielos sea predicado y las almas que no conocen de Dios puedan venir a los pies de Cristo. Y que ellos puedan ver a Cristo, que nosotros reflejemos a Dios, que nosotros reflejemos a Cristo, que ellos puedan ver la imagen del Señor Jesucristo en nosotros y no ver divisiones. Así que ya sea que usted sea del lado conservador, del lado moderno, del lado liberal, del lado de ortodoxo, conservador, rabacuco, como sea que usted se identifique, como sea la doctrina, como sea que usted se identifique, yo le hago un llamado a la unión y a enfocarnos, a predicar la palabra de Dios y a que cada contenido que nosotros hagamos sea para la edificación del pueblo de Cristo y que sirva para predicar y evangelizar a aquellos que no conocen de Dios. Y vamos a decirle no a la división, porque esas son cosas que a Dios no le agradan. Así que gracias y paz sea con todos ustedes. Le deseo que usted pueda tener un buen día o una buena noche, dependiendo de cómo usted vea este video. No olvide darle like, darle comentar y nos vemos en una próxima.